En septiembre de 1997, Apple Computer tenía 90 días de efectivo en caja. 90 días. No meses, no trimestres. 3 meses antes de la quiebra definitiva de la empresa, que había inventado la computadora personal tal como la conocemos. Las acciones cotizaban a $3. Los mejores ingenieros huían hacia Microsoft, Sun Microsystems y otras compañías con futuro visible. Y en la junta directiva nadie tenía un plan. En ese momento exacto regresó Steve Jobs. Y en los meses que siguieron tomó una serie de decisiones tan radicales, tan contrarias a la lógica empresarial convencional, que convirtieron el precipicio en el trampolín del mayor resurgimiento corporativo del siglo XX. En los próximos 15 minutos vamos a analizar, decisión por decisión, cómo un hombre transformó 90 días de agonía en el inicio del imperio tecnológico más valioso de la historia. Esta no es la historia de Apple en general, es el análisis preciso de los 12 meses que separan el colapso total del renacimiento absoluto. Para entender la magnitud del problema, necesitamos retroceder brevemente a 1985. Ese año, la junta directiva de Apple tomó la decisión de expulsar a Steve Jobs de la compañía que él mismo había cofundado con Steve Wozniak en un garaje de Los Altos, California, en 1976. Jobs tenía 30 años. La razón oficial fue un conflicto de liderazgo con el entonces CEO John Sculley. Jobs se fundió Next Computer y compró Pixar Animation Studios. Mientras tanto, Apple navegó durante 12 años sin su fundador, acumulando errores estratégicos que se compusieron como una deuda impagable. En ese periodo, la empresa lanzó decenas de productos simultáneamente sin coherencia de diseño ni propósito claro. Había 11 versiones diferentes del Macintosh en catálogo, impresoras, escáneres, cámaras digitales, asistentes personales como el Newton y docenas de modelos de ordenadores que competían entre sí en lugar de competir con la industria. Para 1996, Apple perdía más de $1 millón al día. En todo el periodo entre 1995 y 1997, las pérdidas acumuladas superaron los $1.860 millones. La empresa estuvo formalmente en venta. Sun Microsystems la evaluó y rechazó comprarla. Nadie quería Apple. Ese es el contexto exacto en el que Jobs regresó. La primera decisión fue la más impopular y la más necesaria. Jobs convocó una reunión con todos los gerentes de producto y les hizo una pregunta directa que nadie en esa sala quería responder. ¿Qué productos de Apple son realmente buenos? El silencio fue incómodo. Jobs respondió él mismo. Aplicó lo que más tarde se conocería como la regla del 30%. Un diagnóstico clínico que establecía que solo el 30% de los productos del catálogo existente cumplía los estándares mínimos de calidad, diseño y funcionalidad que Apple debería representar. El 70% restante era, en sus propias palabras, prescindible o mediocre. La decisión fue inmediata y sin negociación. Ese 70% fue cancelado. Se eliminaron líneas enteras de ordenadores, impresoras, periféricos y accesorios. Se cerró la división Newton, el asistente digital personal, que había sido promovido como el futuro de la empresa. Se terminó el programa de licencias de Mac OS a fabricantes de clones, porque Jobs argumentó que esos clones canibalizaban las ventas de Apple sin expandir el mercado real. En total, la simplificación del catálogo ahorró $500 millones anuales en costos operativos, no en ventas proyectadas, en costos reales que se eliminaron inmediatamente. La lección aquí es la más dolorosa y la más valiosa de todo este video. La claridad estratégica tiene un valor económico cuantificable. Cada producto mediocre que una empresa mantiene en catálogo por inercia o por miedo a decepcionar a alguien cuesta dinero, atención y energía que podría estar construyendo algo extraordinario. La segunda decisión fue la más humillante en términos de imagen pública.
y posiblemente la más inteligente en términos estratégicos. El 6 de agosto de 1997, en la conferencia Macworld de Boston, Steve Jobs anunció desde el escenario que Microsoft iba a invertir $150 millones en Apple. La audiencia abucheó. Era como si el mayor rival histórico de la empresa estuviera comprando su rendición. Bill Gates apareció en una pantalla gigante detrás de Jobs por videoconferencia, lo que algunos en la sala describieron como la imagen más perturbadora que habían visto en una conferencia tecnológica. Pero Jobs había calculado ese movimiento con precisión. Apple necesitaba el efectivo inmediatamente para sobrevivir los siguientes 90 días. Microsoft necesitaba que Apple sobreviviera para evitar una investigación antimonopolio del gobierno americano, que acusaría a Windows de monopolio absoluto si su único competidor serio desaparecía. Ambas empresas se necesitaban mutuamente, aunque por razones opuestas. Jobs utilizó esa necesidad mutua como palanca. Lo que el público vio como una rendición fue en realidad una negociación quirúrgica. Obtener el capital necesario para sobrevivir sin ceder control operativo ni visión estratégica. Esa es la diferencia entre un líder que reacciona al pánico y uno que actúa con claridad táctica en el momento de mayor presión. Llegamos al punto central de este análisis y quiero hacerte una pregunta antes de continuar. ¿Cuántas empresas conoces que habrían tomado esas decisiones con 90 días de efectivo en caja? Si este video te está demostrando que el enfoque radical, hacer menos, pero hacerlo extraordinariamente bien, es la estrategia más poderosa de la historia empresarial moderna, dale like ahora. Ese gesto hace que este contenido llegue a más personas que necesitan escuchar exactamente esto. Suscríbete a Tiempos Históricos si aún no lo has hecho y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿en qué momento del video sentiste que Apple realmente iba a sobrevivir? Escríbelo abajo, te leo personalmente. La tercera decisión fue la que el mundo vio, pero no entendió en su momento. En mayo de 1998, Apple lanzó el iMac G3. Una computadora de escritorio con el procesador, la pantalla y todos los componentes integrados en una sola carcasa translúcida de color azul semitransparente llamada Bondi Blue. En una industria dominada por cajas beige sin forma ni personalidad, el iMac G3 parecía venido de otro planeta. El diseño fue obra de Jonathan Ive, un diseñador industrial británico de 31 años que Jobs había encontrado dentro de Apple durante los primeros meses de su regreso y en quien depositó toda la autoridad creativa de la empresa. Ive y Jobs compartían una obsesión que la industria tecnológica de esa época consideraba irrelevante: la belleza funcional, la idea de que un objeto tecnológico debía ser tan agradable de ver como de usar. En los primeros 5 meses, desde su lanzamiento, el iMac G3 vendió 800,000 unidades, convirtiéndose en el ordenador de mayor venta de la historia de Apple hasta ese momento. El 40% de los compradores eran personas que nunca habían tenido un ordenador Apple. El iMac G3 no solo vendió máquinas, reconstruyó la percepción pública de la marca en un periodo de tiempo que los analistas consideraban insuficiente para semejante transformación de imagen. La cuarta decisión llegó en 1997, semanas después del regreso de Jobs, y fue invisible para el mundo, pero devastadora para la cultura interna de Apple. Jobs unificó los estados financieros de la empresa. Hasta ese momento, cada división de Apple operaba con su propio balance de pérdidas y ganancias independiente, lo que generaba una cultura de competencia interna donde los equipos peleaban entre sí por recursos, se saboteaban mutuamente y ocultaban problemas para proteger sus presupuestos individuales. Jobs eliminó esa estructura por completo. Desde ese día, Apple tendría un único estado financiero para toda la empresa, un solo marcador. Eso obligó a todos los equipos a colaborar porque el éxito o fracaso de cualquier división afectaba el número global que todos compartían. La decisión fue aparentemente administrativa, pero su impacto cultural fue radical.
convirtió a Apple en una organización que funcionaba como un solo organismo, en lugar de como una federación de tribus en guerra. Esa cohesión interna fue la que hizo posible el desarrollo del iPod en 2001, del iPhone en 2007 y del iPad en 2010. Todos proyectos que requirieron colaboración perfecta entre hardware, software, diseño y servicios. La quinta decisión que definió el renacimiento de Apple fue la campaña Think Different, lanzada en septiembre de 1997, exactamente en el momento en que la empresa estaba técnicamente a punto de quebrar. En un momento en que la lógica convencional habría dictado reducir gastos de marketing al mínimo, Jobs invirtió en posicionar la marca emocionalmente. El anuncio no mostraba ningún producto, mostraba fotografías en blanco y negro de Albert Einstein, Amelia Earhart, Martin Luther King, Bob Dylan, Pablo Picasso, el Dalai Lama y otros visionarios históricos con el mensaje: aquí por los locos, los inadaptados, los rebeldes. Apple no anunciaba lo que hacía, anunciaba lo que representaba y a qué tipo de persona le hablaba. Esa campaña fue diseñada por la agencia TBWA Chiat Day, con la dirección personal de Jobs. Ganó el Emmy y el premio Primetime de Mejor Comercial del Año. Pero su función real no era ganar premios, era reconstruir la tribu de usuarios leales que Apple necesitaba para sobrevivir los años siguientes. Y funcionó. La campaña Think Different es estudiada hoy en todas las escuelas de negocios del mundo como el ejemplo canónico de branding emocional en periodo de crisis. La sexta decisión ocurrió en 2001 y fue la que abrió el capítulo que transformó Apple de empresa de computadoras en empresa de ecosistemas. Jobs observó que el mercado de los reproductores de música digital estaba fragmentado entre dispositivos complicados, con software terrible y capacidad insuficiente. Los dispositivos existentes almacenaban entre 10 y 20 canciones. Jobs quería un dispositivo que cupiera en el bolsillo de un pantalón vaquero y almacenara 1000 canciones. El iPod, lanzado el 23 de octubre de 2001, hizo exactamente eso. Pero la innovación real no fue el hardware, fue la integración con iTunes, el software de gestión de música que Apple había lanzado ese mismo año, y más tarde con la iTunes Store en 2003, la primera tienda de música digital legal que vendía canciones individuales a 99 centavos cada una. En su primer año, la iTunes Store vendió 70 millones de canciones. Apple no inventó el reproductor de música digital ni la descarga legal de música, pero integró ambas cosas en una experiencia tan fluida y simple que destruyó todas las alternativas existentes. La lección del iPod es directa. La integración vertical perfecta entre hardware, software y contenido crea una experiencia que ningún competidor especializado en una sola capa puede replicar. Lo que hizo Steve Jobs entre septiembre de 1997 y el lanzamiento del iPhone en junio de 2007 no fue salvar una empresa, fue demostrar, con resultados verificables y reproducibles, que el enfoque radical supera consistentemente a la diversificación defensiva. Cuando Apple tenía 90 días de efectivo, la respuesta instintiva habría sido diversificar, buscar más fuentes de ingresos, lanzar más productos, atacar más mercados. Jobs hizo exactamente lo contrario. Eliminó el 70%, se concentró en el 30% que era extraordinario. Y esa concentración liberó una energía creativa y operativa que produjo el iMac, el iPod, iTunes, el iPhone y el iPad en la misma década. En el año de su muerte, 2011, Apple era la empresa de mayor capitalización bursátil del mundo, con un valor superior a los 350,000 millones de dólares. Sus acciones habían pasado de $3 en 1997 a más de $180 en 2022. La pregunta que Jobs dejó como legado no es cuántos productos tienes, sino cuántos de tus productos son realmente extraordinarios.
Si este video te ha dado una perspectiva diferente sobre lo que significa tomar decisiones difíciles en momentos críticos, compártelo con alguien que esté enfrentando un momento de crisis en su negocio o proyecto, porque la historia de Apple en 1997 demuestra que la crisis más profunda puede ser el punto de partida del mayor resurgimiento posible. Si aún no te has suscrito a Tiempos Históricos, hazlo ahora y activa la campanita. En el próximo video vamos a explorar otro pivote legendario, pero esta vez con un final diferente. La historia de Kodak. La empresa que inventó la cámara digital en 1975 y decidió no lanzarla para proteger su negocio de película fotográfica. Y como esa única decisión la llevó a la quiebra en 2012. Gracias por estar aquí. El foco radical no es una filosofía, es la estrategia más rentable que la historia empresarial ha registrado.